Bueno, seguimos en el bueno y el malo, gracias a la gente que está mandando los mensajes. Vamos a tratar de leerlos al finalizar el programa, porque ahora estamos con una nueva invitada. Está aquí con nosotros la licenciada Milva Carlino. ¿Qué tal, Milva? Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Rodrigo. La primera vez que te tenemos en el bueno y el malo, ¿no? Sí, la primera vez. Ah, mirá vos. Siempre una primera vez. Vamos a tratarla con delicadeza porque está... Sí, está... una situación embarazosa. No se puede poner nerviosa. No se puede poner nerviosa. Así que hablo despacito. Así que empiece usted nomás, Rodrigo. Milva, ¿cómo ves el escenario o cómo arranca este escenario 2015 que ya viene del año pasado, lo hemos charlando, pero bueno, exacto, que tuvo algunas modificaciones este año? Exacto, a diferencia de lo que veíamos como foto por ahí del año pasado, se están tomando algunas definiciones en términos de alianzas, en términos de candidaturas, y hay un cambio en el escenario a raíz de justamente la posibilidad de la alianza entre el PRO y la Unión Cívica Radical a nivel nacional, y que habilita también hacerlo en los distintos distritos. Entonces ese escenario que por ahí al principio aparecía mucho más polarizado entre el Frente para la Victoria y el Frente Renovador de Massa, con un Macri que venía un poco más por detrás, ahora se termina organizando de una manera más dividida en tres partes, ¿no? Por lo menos con un Massa estancado, o sea que no creció a lo largo de este tiempo, un Scioli que está mucho más consolidado en lo que es el espacio del Frente para la Victoria. ¿Está consolidado para la interna, digo? Porque muchos dicen que Randazzo viene creciendo a un ritmo sostenido también. Exacto, Randazzo viene creciendo, pero no es a costa de Scioli. O sea, hay una cuestión de crecimiento de Randazzo. ¿Ensanchan el voto Frente para la Victoria? No es un ensanchamiento, sino que se empiezan a volcar por ahí las definiciones que estaban a favor de otros candidatos que quizás no traccionaban tanto, como Uribarri, Rossi, o sea, otros que no miden en intención de voto. Ninguno de ellos mide. Se termina definiendo, digamos, un poco más hacia la candidatura de Randazzo al interior del Frente para la Victoria. Pero en una competencia entre ambos, el voto de Scioli está claramente mucho más definido, digamos, que lo que es el voto de Randazzo, a pesar de su crecimiento, y fundamentalmente el crecimiento se dio en la provincia de Buenos Aires, no así en el interior del país. ¿Les puede alcanzar Randazzo o está muy lejos? A esta altura y esto ya es hacer un poco de futurología, o sea, habría que ver, pero es muy difícil revertir esa tendencia de prácticamente al interior del Frente para la Victoria hay un 60% que se vuelca por Scioli y un 15% por Randazzo. Es bastante difícil a esta altura. ¿Por qué Massa tiene la irrupción en la política electoral en el 2013, ¿no? Sí. Ganando con más del 45% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Relegando, sometiendo al kirchnerismo puro a una paliza importante y a los otros sectores, inclusive al PRO y demás. ¿Por qué esa irrupción de un personaje que parece fuerte, con 42 años tiene, y ahora las consultoras, la mayoría, buscan polarizar las elecciones entre Scioli y Macri, como que Massa aparece como un tercer candidato, pero que no significa la tercera opción, digamos, del balotaje? Que es muy raro eso. Digamos, a veces las consultoras, ahí va la pregunta, teniendo en cuenta esto, lo que pasó 2013 y lo que está pasando ahora, a veces las consultoras son también los que definen la tendencia del electorado, o puede darse que el momento de llegar las pasos, esa inclinación que a veces las consultoras llevan a esos escenarios no se dé. ¿O es muy difícil que sea así? En realidad, digamos, exacto. Me refiero a la intencionalidad. Si modifica o no esta cuestión de una... Yo veo como que hay consultoras que están instalando la polarización en... Te acaba de patear, le estaba haciendo... No, Martín está de acuerdo, ¿no? Es una pregunta muy interesante para poder evaluar un poco este rol que desempeñan las consultoras en el clima de la opinión pública. Ahora, lo que sucede, no hay ningún estudio que demuestre que se modifique la tendencia en función de la publicación de una encuesta. Sí, lo que genera es o contribuyen a crear un clima, ¿sí?, de opinión pública. Ajá. Pero no modifican en nada, digamos, o es muy poco lo que pueden llegar a influir en la decisión del elector el día de la elección, ¿sí? Entonces se genera esta cuestión que algunos estudiosos del tema la denominan la carrera de caballos, saber quién va primero, quién va segundo, quién baja, quién sube. También sabemos de que hay muchas consultoras que
trabajan para distintos dirigentes y hacen de esta cuestión, digamos, poco ética de publicar números que están manipulados. Sí. Y que contribuyen por ahí a generar información, pero que poco alteran las tendencias que ya están instaladas en la sociedad con respecto a, por ejemplo, si se quiere una continuidad o un cambio, o si se quiere un cambio más moderado, o cómo va evolucionando la definición de la decisión del voto en el electorado en la medida en que va avanzando la definición de los escenarios. Claro. No, te lo digo porque en el 2006, en el plebiscito contra la reelección de Rovira, Artemio López, que es el de Consultora X, uno de los niños mimados del kirchnerismo, dijo que Rovira ganaba por 8 o 9 puntos, como señor Piña. ¿Y Bachmann? Y Bachmann también, bueno, muchos consultores. Sí. Que decía que ganaba entre 8 y 9 puntos y perdió por 7, 8 puntos Rovira la reelección indefinida. O sea que hubo un margen de casi 16 puntos de error. Porque tenés que contar lo que erraste para adelante y lo que erraste para atrás. Totalmente. Las encuestas siempre, eso es clave, digamos, para poder leerlas y para poder hacer por lo menos, intentar hacer un análisis del escenario. Primero, ver cuál es el marco metodológico con el que se están realizando. Porque, por ejemplo, nosotros vemos que hay muchas encuestas que se encaran con el sistema IBR, que seguramente a más de uno lo habrán llamado por teléfono para hacerle una serie de preguntas. Que teniendo en cuenta, digamos, el nivel de posesión de teléfonos con línea fija en la Argentina, el 60% está fuera de ese esquema, con lo cual tenemos una subrepresentación del segmento que sí tiene teléfono y que encima ya está establecido que es un nivel socioeconómico medio alto, en desmedro de los que no tienen línea fija. ¿Sí? Entonces ya ahí tenemos un sesgo muy importante con respecto a los resultados de esa información, más allá de que uno pueda obtener información con estos métodos. Pero digamos que hay una diferencia entre los resultados que pueden surgir de una encuesta realizada con estos métodos a una encuesta domiciliaria, ¿no? Sí. Domiciliaria y probabilística. Las consultas más cerradas. Y probabilística, porque tampoco sirven las consultas, las encuestas, por ejemplo, que se hacen con muestras en lugares como puede ser una plaza, el shopping, o sea, lugares donde grandes concentración, porque tampoco terminan de generar el nivel de probabilidad que se requiere para estos casos. Entonces, hay una cuestión clave en cuanto a la metodología y hay otra cuestión que es la publicación de los resultados. Entonces ahí ya está la cuestión ética de los consultores, digamos, qué publican, qué quieren publicar, qué no quieren publicar, porque generalmente a veces se publica una parte del estudio en donde quizás hay alguna respuesta que sirve. Te voy a dar un ejemplo. Ayer La Nación publicó en su tapa la encuesta de poliarquía para la Ciudad de Buenos Aires, en donde dice que el PRO tiene el 48% de intención de voto en la Ciudad de Buenos Aires. Con los dos candidatos. Con los dos candidatos sumados, y después el que gana también anda por ahí, y bueno, y ubica a los otros en otras posiciones. ¿No está ya con esa encuesta casi definiendo la elección? ¿O la elección está definida y esto lo que hace es terminar de liquidar la discusión? Hay una realidad que nosotros la venimos observando, que hay un alto nivel de, digamos, de aprobación de los oficialismos en términos generales. En cada plaza, digamos. En los distritos, digamos. Y Buenos Aires es uno de estos casos, ¿no? Ahora, decir que se define la elección solamente por esto es un poco arriesgado. O sea, uno marca la tendencia que puede haber, digamos, y que se ve y que puede hacer un análisis, digamos, de cómo evolucionó el voto en ese distrito, y que puede llevar a esa conclusión, ¿no es cierto? Pero decir que ya está definida la elección es un poco arriesgado en términos de que todavía falta tiempo, o sea, más allá de que ellos tienen otra fecha de elección. ¿Pero las campañas pueden cambiar así sustancialmente 20 puntos? No, 20 puntos no se pueden revertir. 20 puntos en 90 así, días, digo, ¿se pueden cambiar? No, inclusive hay muchos estudios que demuestran que ya las tendencias que hay en la sociedad previas a una campaña son muy difíciles de cambiar, inclusive con buenas campañas.